porfa. Gracias. Bien, gracias. Entonces, bueno, siguiendo con esto, nos vamos a mover sobre las cuestiones. Vamos a tener siempre en toda referencia este primer cuadrito que estuvimos mencionando ahorita y vamos a empezar sobre atribuciones federales y estatales, ¿no? Las letras están pequeñitas, pero voy a intentar de hacer algunas marcas para que puedan quedar quizá un poco más claras. De principio tenemos artículos que se derivan de la ley del equilibrio ecológico. A nivel federal, es bien importante que se defina o que sepamos que las obras destinadas a la explotación y a la exploración son competencia de la federación y posteriormente la misma ley establece que las actividades de beneficio y disposición final de los residuos, en este caso de las presas de Jales, son atribuciones de la federación. Quiero mencionar que, déjenme ver aquí. ¿Dónde está? Bueno, quiero mencionarles que este es uno de los primeros puntos que tenemos que tomar en cuenta. No todas las actividades mineras, por ley, son atribución de la federación. Lo que ha sucedido, sobre todo en la minería metálica, es que se asume y por tradición que es competencia de la Semarnat, pero si nos vamos a la ley, solamente habla de la explotación de minerales y sustancias reservadas a la Federación, desde luego, y que son atribuciones y que están definidas en la ley minera y que el beneficio de los materiales es de ellos, de tal manera que todas las demás actividades no necesariamente deban ser o pueden ser reguladas por la Federación. Insisto, de manera por costumbre se ha asumido que prácticamente todas las actividades mineras son competencia de la Federación y eso es uno de los primeros puntos que tenemos que decir. Las recomendaciones o condicionantes que en su momento establezca la autoridad, pues bueno, ahí hay la aceptación de que aunque no sean atribuciones federales, pues ya la empresa al aceptarlas las valida. Y aquellas atribuciones que son de la jurisdicción estatal están reservadas, la misma ley lo establece, a las entidades federativas, con aquellas que son todas las demás actividades que no sean, es un poco ahí complicado, que no sean reservadas a la federación. De tal manera que actividades como cantera, arena, cal, este tipo de actividades son atribuciones de los gobiernos estatales. Esta es la primera diferencia que queríamos hacer para que en función de este marco legal podamos estar viendo entonces cómo nos vamos a estar moviendo en los otros puntos. A nivel estatal tenemos bancos de materiales. No sé, sí, bueno, las letras están muy chiquitas, una disculpa ahí, pero tenemos, son de jurisdicción federal, aunque sean, por ejemplo, una cantera, si la tenemos en una zona de humedal o en una zona de jurisdicción federal, entonces sí se convierten en atribuciones federales. Y, por ejemplo, estamos dando para el caso práctico en Zacatecas que los bancos de materiales se están efectivamente, bueno, de manera particular establecidas. Cada uno de los estados tiene definidas qué actividades mineras son atribuciones de ellos, pero solamente como ejemplo lo estamos dando. ¿Hay alguna duda hasta este momento de lo que he mencionado?
Tú me dices, Fátima, porque no veo, ¿eh? Sin comentarios. Ok, gracias. Entonces, si ya estamos partiendo del hecho de que ya sabemos, no, es que tengo que quitar esta. Sí, ahora déjeme, ahora cómo le hago para borrar esta cosa que aquí puse aquí. Bien, si ya definimos cuáles son las atribuciones federales y estatales, es decir, qué es competencia de cada quien, tenemos que tomar en cuenta normas que han sido emitidas para cada una de las diversas actividades que en minería se realizan. Y por ser algunas de ellas competencia de la federación, pues bueno, es donde más normatividad tenemos. Y tenemos de inicio planes de manejo de residuos mineros, que es a través regulada a través de la norma 157. Tenemos normas para presas de jales a través de la norma 141. Tenemos la exploración minera directa, una norma pues, relativamente nueva o actualizada, que es la norma 120 por perforación a diamante. Sistemas de lixiviación de oro y plata y la de lixiviación de cobre, las normas 155 y 159. ¿Qué hacemos en el proceso de auditoría ambiental para cada una de estas normas? Sin entrar, por ejemplo, para el caso de la norma 157, al manejo como tal de los residuos mineros, que ese es motivo de otra materia en el proceso de auditoría ambiental, lo que sí tenemos que verificar es que el desarrollo, por ejemplo, de las diversas áreas destinadas para el manejo de los residuos mineros sea consistente con las diversas autorizaciones de impacto ambiental que se tienen, de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo que se tienen o algunas otras que la autoridad haya determinado. Lo mismo sucede para presas de jales. Tenemos que ver que los espacios que están definidos para la construcción de estas presas de jales, sin cuestionar el método constructivo o el método de verificación de no afectación de acuífero y demás, que es motivo de otra área de la auditoría ambiental, sí tenemos que ver en materia de recursos naturales que se estén poniendo las condiciones, se estén estableciendo las condiciones que permitan que permitan asegurar que no se están afectando los recursos naturales más allá de lo que el propio proyecto establece o, en su caso, la manifestación de impacto ambiental definió. Para el caso de exploración minera directa, por ejemplo, las planillas de barrenación generalmente tienen superficies de 4 por 5 metros y tenemos superficies hasta 20 metros cuadrados. Tenemos que ver que efectivamente se esté respetando el desarrollo de ello, porque sobre todo al ser una norma específica, podría no tener una manifestación de impacto ambiental en específico y ser desarrollada a través de un informe preventivo. Eso no significa que tenemos que, en un proceso de auditoría, ver que el manejo de los materiales sea adecuado, que el manejo de los lodos también sea conforme a lo que establece la norma y sin convertirse en una auditoría específica de exploración, pues bueno, ver cómo se están realizando. Para sistemas de lixiviación de oro y plata igual, los sistemas y las plantas que están considerados, ver que pues, se desarrollen en los polígonos autorizados independientemente de las medidas de protección ambiental que establezcan las normas específicamente para ellos y del seguimiento que tenga que ser reportado a través de los diferentes procesos de impacto ambiental o procedimientos que se tengan con la autoridad. Lo mismo aplica para la lixiviación de minerales de cobre. ¿Qué hemos visto? Voy a ir mencionando algunas cosas como resultado de las evaluaciones, independientemente de que las veamos en la parte final, pero ¿qué hemos identificado, por ejemplo? En el caso de residuos mineros, hemos identificado que no necesariamente los polígonos están establecidos de acuerdo a las autorizaciones que se tienen. Más adelantito vamos a ver cómo se sobreponen los cambios de uso de suelo con las autorizaciones de impacto ambiental y qué es lo que buscamos en un proceso de auditoría.
recuerden que un proceso de auditoría no es para ver qué tienen mal, sino es para dar una certeza de cómo se están realizando las operaciones en la empresa, de tal manera que en particular en la minería, los inversionistas tengan una claridad y una certeza de que no están arriesgando la inversión y que en su momento pues es factible la actividad. Entonces, para el caso de la 157, normalmente hemos visto que no se consideran los espacios que fueron en su momento acotados a través de las manifestaciones de impacto ambiental o de los cambios de uso de suelo. Como son cantidades muy grandes, pues es muy fácil pasarse a veces de los polígonos si no se les da un seguimiento continuo. Lo mismo sucede para las presas de Jales, independientemente de que haya que ver en otra parte de la auditoría qué afectaciones tendríamos en caso de una posible falla de la presa de Jales y cómo podría afectar en el entorno o a comunidades aguas abajo. Ya mencioné un poco lo de la exploración minera directa. También quiero comentarles que, por ejemplo, la exploración, esta norma establece con qué características debe de realizarse, pero nos hemos encontrado que a veces por estar preocupados por no afectar áreas de uso de suelo forestal, se buscan espacios, ya sean caminos que ya están trazados o que ya fueron afectados y que no requieren una evaluación de impacto ambiental y se buscan ese tipo de espacios para poder realizar la perforación o la exploración. Pero uno de los puntos que nos hemos encontrado es que, por ejemplo, se han hecho perforaciones sobre presas de jales abandonadas. Entonces, efectivamente, cubrimos el punto de que pues, no necesitaba hacer un cambio de uso de suelo, pero no se validó en su momento la parte de que esa perforación o esa exploración sobre una presa de jales implica que pues rompimos la impermeabilidad de la presa y entonces ahora estamos dejando una línea de contaminación directa al acuífero, ¿no? Entonces, antes de hacer todas estas cuestiones, pues la sugerencia es que para todas estas normas o todas estas actividades es que se tengan bien claras todas las directrices legales con las cuales se tienen que hacer y que no necesariamente pues se atienda la norma en específico. Lo que queremos transmitir también es que son evaluaciones integrales en donde entran pues varios factores, ¿no? Tradicionalmente en auditoría se ve que agua, que suelo y residuos, pero realmente pues el suelo y el agua son recursos naturales, entonces pues tendrían que entrar en un proceso de auditoría ambiental también, independientemente de lo que la propia norma o guía técnica establezca. Y lo mismo para los sistemas de lixiviación de oro y plata. Hay que ver las medidas, independientemente de las diversas medidas de prevención que establecen las propias normas, hay que ver que los polígonos y que las actividades que se están realizando están consideradas dentro del cambio de uso de suelo, si fue el caso, y dentro de las manifestaciones de impacto ambiental. Ya un poco más adelante veremos, y si no, por favor lo preguntan si tienen la duda, ¿qué hacemos cuando no tenemos una referencia de un estudio de impacto ambiental o un cambio de suelo, un cambio de uso de suelo y no teníamos disposiciones normativas específicas para ciertas actividades? Voy a moverme de lámina, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Hasta el Bien, momento no. continúo. Ahora vamos a estar hablando de la parte de cambios de uso de suelo en terrenos forestales, ¿sí? Este es el cuadrito del que estamos hablando. Ya estuvimos hablando de atribuciones federales y estatales y ya hablamos de actividades específicas. ¿Qué tenemos que ver en cambios de uso de suelo en terrenos forestales? Tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Primero, en el proceso, la autoridad definió una serie de condicionantes en función de lo que nosotros como empresa le establecimos que íbamos a hacer. Y entonces esas condicionantes tenemos que ver que si efectivamente se cumplen.
y si se cumplen, si tenemos los registros para demostrar que se están cumpliendo. Y principalmente si los polígonos establecidos se están definiendo, se están respetando, ¿sí? Aquí hay una sobreposición de a unos planitos que se hicieron. Y si se fijan, la leyenda dice, bueno, todo lo que está asurado en color naranja, bueno, no sé qué color lo vean ustedes, es el polígono que tengo autorizado en materia de impacto ambiental. Y es esta parte, no sé si alcanzan a ver que está, hay una parte que, por ejemplo, aquí en el cambio de uso de suelo, el cambio de uso de suelo de terrenos forestales, el segundo cambio de uso de suelo, sobrepasa el polígono autorizado en materia de impacto ambiental. Y tengo otro polígono de cambio de uso de suelo en terrenos forestales que sobrepasa en algunos puntos el cambio de uso de suelo, perdón, el impacto ambiental. Y tengo otro cambio de uso de suelo federal en nivel 3. Perdón, el cambio de uso de suelo 3. ¿Qué sucede? Si nosotros llegamos en un proceso de auditoría ambiental y les decimos, oigan, a ver cómo están tus cambios de uso de suelo. Supongamos que son estos. Y el estudio de impacto ambiental, digamos, está desplazado. Lo que tenemos que confirmar es que no se hayan efectuado actividades operativas en los espacios en los cuales no tenemos cubiertas todas las actividades. Y ese es uno de los principales observaciones que vemos. Los polígonos son rebasados o se desplazan con ciertas actividades. Creo que la que sigue es donde se hace un poquito de énfasis. Sí, aquí está. Y tenemos, ahí no se veía, pero podemos tener espacios en donde ni siquiera tenemos cambios de uso de suelo autorizados y podemos estar realizando actividades mineras. Entonces, ¿qué concluimos de estos puntos? Que necesitamos verificar que efectivamente tengamos las autorizaciones para poder realizar la actividad y si tenemos la autorización de la actividad, si la actividad si ya se está realizando, y si la actividad que se está realizando es compatible con lo que dice la autorización. Esos son los principales puntos que tenemos que verificar y tenemos que cubrir. No sé, me gustaría la siguiente lámina, estoy yendo relativamente rápido por el tiempo que tenemos, ¿sí? Y vamos a hablar de impacto ambiental. Pero me gustaría que hasta aquí, si hay algún comentario, nos lo dijeran. Si no tienen comentarios, así pónganlo en el chat. No, no tenemos comentarios y demás. Necesito saber cómo vamos. Para mí es un poquito complicado no estar viendo a las personas y luego siento que estoy hablando así solo, ¿no? Entonces, por favor, necesito que nos digan, ¿me ayudas, Fátima, en ver cómo vamos avanzando? Sí, gracias. Ahorita no hay nada en el chat, como les comentaba. Solamente sin dudas, todo bien, sin comentarios. Bien, la otra pregunta que tengo que hacerles es que si está siendo claro lo que estamos mencionando. Manuel Hernández comenta que sí, sí es claro. David Moreno, todo claro. Todo claro. Bien, voy a continuar entonces. Nos movemos hacia, aquí en este dibujito, ya vimos si somos de atribución federal o estatal, ya vimos que tenemos actividades específicas en minería para cada una de las diversas normas que estuvimos hablando, que son presa de jales, que son residuos mineros, beneficio de oro y plata, cobre y exploración, ¿sí? Ya estuvimos hablando de cambios de uso de suelo en terrenos forestales y nos vamos a mover hacia impacto ambiental, que es, yo creo, uno de los puntos más fuertes en estas cosas. Y por lógica,
tenemos que realizarnos las mismas preguntas. Partamos un poquito del hecho de cómo se hace una evaluación de impacto ambiental. Tenemos un proyecto, tenemos una fase de construcción, una fase, perdón, de preparación del sitio, una fase de construcción, una fase de operación y mantenimiento y tenemos un cierre, ¿sí? Una vez que ya tenemos, y lo que hacemos o lo que se hace muchas veces es que se le deja a un proveedor de servicios, al igual que el cambio de uso de suelo, se le deja a un proveedor de servicios que realice las evaluaciones de impacto ambiental. ¿Qué hace el proveedor de servicios? Independientemente de que vaya a hacer los levantamientos de sitio y que pregunte la ingeniería o los procesos que se van a desarrollar, el consultor muchas veces identifica los impactos ambientales y establece las medidas de mitigación, de mitigación o de compensación que para ellos consideran conveniente. La primera recomendación que les tenemos que hacer es que esos estudios deben ser revisados por ustedes. A veces entendemos que puede haber presiones de tiempo, que puede haber presiones incluso de que los proyectos ya deben de arrancar o de que en su momento no fueron gestionados oportunamente con la autoridad. Pero la sugerencia es que los vean, porque los consultores, nos vamos a incluir, como no estamos ahí, no sabemos si efectivamente las medidas de mitigación o de compensación que estamos proponiendo son factibles. ¿Cuál es la intención del consultor? Generalmente lo que quiere es que la autoridad lo autorice, ahora sí, una disculpa por la redundancia, pero que la autoridad le dé el visto bueno al proyecto y entonces quienes se quedan viviendo con el proyecto son ustedes. La participación del consultor es muy esporádica, por así decirla, y entonces quienes tienen los compromisos de cumplir con todas las medidas de mitigación que están establecidas ahí son ustedes. Entonces hay que ver la factibilidad de cada una de ellas y si efectivamente cada uno de los indicadores que nos van a estar dejando para estar siguiendo cómo se comporta el sistema ambiental, si efectivamente lo podemos hacer y son factibles o está dentro de las condiciones que maneja la unidad. Porque la gran mayoría o las principales observaciones o las principales recomendaciones que da el consultor se establecen aquí a través de condicionantes. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es, a ver, pues dime si las condicionantes que están establecidas se cumplen y a lo mejor sí tienen 10 condicionantes de presentar reportes, de hacer una serie de cosas. Pero una de las condicionantes que generalmente establecen tanto la autoridad federal como la autoridad estatal es cumple y aplica todas las medidas de mitigación y de compensación que propusiste. Y no todas esas medidas están reflejadas a través de condicionantes. Entonces, ese es uno de los puntos que sugerimos que se vean. Tenemos que validarlo en los procesos de auditoría ambiental y de tal manera pues que salgan, que se identifiquen con tiempo las posibles brechas que se pudieran hacer. Si hay condicionantes que a lo mejor no pueden ser cumplidas, pues es a lo mejor el momento de replantearlo a la autoridad y decir, oye, pues yo propuse estas actividades, lo he venido haciendo de esta manera, propongo que lo podamos realizar de esta manera y entonces sí, aunque no hemos visto este tipo de cosas, pero sí consideramos que es factible. La autoridad en este momento, la posición que está asumiendo hacia la minería es muy complicada. Ah, bueno, y olvidé comentar, no está documentado, pero hace 2 años nosotros recibimos instrucciones, nosotros me refiero a los auditores, en general a las empresas auditoras, recibimos la instrucción de la Procuraduría que aquellas empresas que quisieran incorporarse al proceso de auditoría, no solamente teníamos que revisar cambios de uso de suelo e impacto ambiental, teníamos que revisar si lo que estaba establecido ahí, las concesiones mineras, o sea, todavía teníamos que ir más atrás para ver si la concesión minera, o sea, si la actividad que estaba realizando la empresa era de acuerdo a la concesión minera. Insisto, no está documentado, pero lo recibimos de manera verbal. Y eso es algo que hay que considerar porque en el momento habrá que ver, ya hubo un cambio de administración en la Procuraduría,
y ver si ese lineamiento se pretende seguir tomándolo en cuenta, porque nosotros decíamos que no es atribución de nosotros como auditores ambientales estar yendo a ese tipo que son más, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, ¿no? Pero bueno, es solamente para que lo tengan como referencia, aunque los procesos de auditoría, menciono, no solamente pueden ser aplicables para estar en un proceso de industria limpia. Hemos hecho varias auditorías ambientales a los clientes para identificar condiciones de posibles clausuras, simplemente bueno, identificar posibles condiciones que pongan en riesgo el negocio, y esto puede ser a través de clausuras, de afectaciones en la imagen o de multas o una serie de cosas, ¿no? El mecanismo de la auditoría ambiental, insistimos sobre la NMX, en base a nuestra experiencia, consideramos que da los elementos para poder hacer estudios que les ayuden a tomar decisiones a la empresa e impulsar el negocio. Más que frenarlo es impulsarlo. Pero entonces también mencionaba, hay que tener muy claro que la posición de las autoridades, si se pretende hacer una auditoría con registro ante la Procuraduría, pues primero hay que tener bien claro dónde están, y a lo mejor hasta conviene hacer una preauditoría, si no en todas las materias, y por lo menos en recursos naturales. Y entonces, regreso a lo mismo, si todas las condicionantes que están ahí se están cumpliendo, si los polígonos definidos se respetan, y entonces me regreso al planito anterior. Hay un polígono definido y necesito saber si están realizando cosas. Si yo me encuentro por aquí algunos puntos, por ejemplo, que hay actividad minera en estos lados, de inmediato hay una no conformidad. Si me encuentro, pero si lo encuentro aquí, pues no tengo nada que decir. Aquí me estoy saliendo de la actividad de impacto ambiental. Acá tengo una observación, porque si hay actividad minera ya aquí en estos espacios, tengo primero que puedo tener aquí no cambio de uso de suelo, y aquí, aunque lo tenga autorizado, no tengo la autorización para realizar actividades mineras, solamente para el cambio de uso de suelo. ¿Sí? Déjenme borrar esto. Hay una pregunta en el chat. Sergio Caravantes pregunta, cuando se detecta en una auditoría que lo planteado en los CUS y la operación actual de la minera no coincide, ¿cómo se puede atender ese hallazgo o qué es lo que se recomienda? No le entiendo muy bien, porque no escuché bien. Déjame ver si lo veo aquí en el chat. Ah, ¿de quién es? De Sergio Caravantes. Cuando se detecta en una auditoría que lo planteado en los cambios de uso de suelo y la operación actual de la minería no coinciden, ¿cómo se puede atender ese hallazgo que se recomienda? Ah, ok. Si nos estamos pasando del polígono autorizado, lo que tenemos que hacer es hacer un proceso de regularización. Esto, esto nos va a llevar a que tenga que intervenir la Procuraduría. O sea, un proceso de regularización de cambio de uso de suelo forzosamente implica la presencia de la Procuraduría. La Procuraduría va a generar pues un procedimiento de inspección, un procedimiento sancionador, pero difícilmente nos va a llevar a, sobre todo cuando hay un acercamiento para un proceso de regularización, las posiciones o las actitudes de la Procuraduría cambian, y entonces sí hay que, para resarcirlo jurídicamente, hay que hacer un procedimiento sancionador, pero pues como se ve que es de común acuerdo, hemos visto que se toman en cuenta las voluntades y no son tan afectados. Se piden en ocasiones un estudio de compensación de daños o un estudio de afectación, dependiendo de lo que la autoridad determine. Y bueno, pues ese es el mecanismo para regularizar. Estoy viendo que también hay una pregunta de Karen Michel. Si la empresa cuenta con autorización vigente, pero en el lapso de su vigencia se declara el área como área natural protegida, ¿cuál es la sugerencia que debemos de dar? Bueno, está complicado. Está complicado que un área que ya es de uso industrial se pueda declarar como área natural protegida. Lo que puede declararse como área natural, porque ya es un área afectada, ¿sí?
Quizá lo que se pueda dar en las áreas naturales protegidas generalmente hay un proceso, hay unas actividades que se llaman determinar áreas de amortiguamiento. O sea, un espacio que ya está impactado quizá pueda quedar dentro de un gran polígono del área natural protegida, pero todas las áreas naturales protegidas deben de tener un plan de manejo. Ese plan de manejo debe de establecer que ese polígono en el que ya está, o el polígono en particular en el cual se encuentra la minera, es un área que está afectada. Probablemente se pongan condiciones más estrictas para dar el seguimiento a ello. Pero si todavía las autorizaciones de la minera siguen vigentes, difícilmente lo pueden quitar. El problema va a ser la renovación de las concesiones y la renovación de los diferentes procesos. Ahí es donde se puede complicar y sí habría que establecer negociaciones directas con la autoridad. Yo no digo que es difícil que quiten a una minera, no, es complicado por lo que implica a nivel social, pero sí la empresa, digo, perdón, la autoridad tiene todas las atribuciones de realizar modificaciones o ya no renovar las concesiones. Tan es así que, bueno, un poquito más adelante lo vamos a ver, tan es así que pues ya hay cambios a la ley del equilibrio ecológico y demás que se realizaron creo que en el 2023 y que implican modificaciones y ya etiquetado del agua para uso minero, ya hay varias limitaciones, la vigencia de las concesiones también se disminuyó, en fin, pero eso podrá ser, sin ser yo abogado, tendrá que ser aplicado una vez que venzan las diferentes autorizaciones y concesiones que se tienen. No sé si las dos preguntas fueron atendidas de manera correcta o si hay algo que complementar, mis compañeros me pueden ayudar. Me gustaría, por parte de Sergio y de Karen Michel, saber cómo está. Tú me dices, Fátima, por favor. Mencionan que es claro. Muy bien. Entonces, estamos con la parte del polígono, que si el polígono se respeta, ya lo mencionamos. En la parte del artículo 46, hablando de áreas naturales protegidas, no se pueden realizar actividades de exploración y lo que está ahí definido a lo que se refiere a la ley minera, pero es porque ya existe el área natural protegida. Eso ya ahorita en este momento no se puede, bueno, no, nunca se ha podido, o sea, se podía, tenía sus restricciones, pero en este momento ya es muy claro. Insisto nuevamente en lo que estuvimos comentando, si ya hay una unidad minera establecida y luego se desarrolla y luego se declara un área natural protegida, habría que ver cómo queda el área natural protegida dentro del plan de manejo. Una de las recomendaciones que se sale de esto es que las empresas mineras estén involucradas en el desarrollo de las políticas públicas, porque no es motivo de esta reunión, pero lo mismo sucede con el manejo del agua, o sea, tienen que estar involucrados de tal manera que pues, los intereses de las unidades no se vean afectados porque hay concesiones ya definidas y ver de qué manera las actividades de la minería ya en esas áreas en las que se puedan establecer ciertos planes de manejo, cómo poder hacerlas compatibles. Y en función de ello, pues dar una especie de seguimiento, ¿no? De tal manera que esté tranquila la autoridad y tomando es como un símil hacia el impacto social. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que la comunidad nos permita desarrollar las actividades sin que estemos afectando el desarrollo propio del área, independientemente de que generemos empleos y de que se mueva la economía en la región? ¿Qué tenemos que hacer para asegurar que no nos vamos a afectar costumbres, pues sí, sobre todo costumbres y economía de la región, porque también hay que ver el abandono, ahorita comentamos algo en el cierre. Entonces, hacia las áreas naturales protegidas, si se da el caso, como lo mencionaba la ingeniera Michelle, pues habrá que ver que esté considerado en el plan de manejo.
Eh, en impacto ambiental, pues la parte de construcción, ya lo mencioné ahorita, hay que ver que no estemos construyendo en algún lugar para ello, y la fase de construcción de lo de impacto debe ser evaluado. También se determinan condicionantes y se establecen medidas específicas de mitigación. La parte de operación y mantenimiento, digamos que es cuando ya está definido el proceso, ya están definidas las diferentes actividades y ya está en la parte operativa y el mantenimiento. Ahí hay una anotación de que se ha utilizado para regularizar. Sí, hay unidades, o puede suceder, no necesariamente en minería, en cualquier tipo de proyecto, que por las fechas en las que fueron emitidas las leyes y los reglamentos, no era aplicable, por ejemplo, no existía el concepto de impacto ambiental, no se había publicado la ley del equilibrio ecológico y ya hay asentamientos mineros muy viejos. La fase, la evaluación de impacto ambiental se divide en fases, la fase de operación y mantenimiento se ha utilizado para regularizar ese tipo de actividades. Ya, desde luego, ya no podemos hacer nada por todas las afectaciones que se tuvieron en la preparación y en la construcción, pero sí ya en la operación y mantenimiento, pues por lo menos se reconocen y se establecen los polígonos y se dan las actividades que se tienen que dar, las actividades pertinentes para poder realizar las actividades y eso ya permite, si antes no teníamos un polígono, bueno, pues ya permite que tengamos un polígono, porque antes había autorizaciones en donde solamente se daba un punto sin definir polígonos, entonces pues no nos daban, no daban mayor información y eso hace que se compliquen otras series de medidas o de seguimientos posteriores. Y el cierre. Tenemos todo proyecto tiene una vida útil. Este proyecto, las unidades mineras también van a tener una vida útil, independientemente de quién sea el administrador o el que aprovecha los recursos en la mina. Sabemos de minas que cambian de manos, es decir, los opera primero una empresa, después los opera otra empresa y todavía los llega a operar otra empresa que nosotros les llamamos, pues la siguen exprimiendo a la mina. Cambian evidentemente de manos por cuestiones financieras y económicas principalmente, pero lo que para una organización deja de ser atractivo, se convierte en atractivo para otra, ¿verdad? Y entonces por eso se dice que las minas van cambiando de mano. Este, pero sin embargo, todo el proceso, todas estas actividades tienen que tener una fase de cierre. Y la fase de cierre en los cambios en la ley ya están establecidos. Antes el impacto ambiental solamente mencionaba preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento, y no se ponía como cierre, se ponía como abandono, el abandono de las instalaciones. ¿Qué se va a hacer? Y se hacían algunas consideraciones generales y se decía, bueno, pues no voy a destruir todos los almacenes que se le queden a la comunidad, no voy aquí por ejemplo, el tajo pues no lo voy a quitar todo, o algunos dicen lo voy a rellenar, otros los vamos a hacer lagos artificiales, en fin, se veía que iba a suceder con la infraestructura minera en su momento. Voy a hacer museos, no sé, había varias cosas, pero eso se tenía que dejar reflejado en una etapa de abandono una vez que la mina llegaba a su etapa final. Entonces, el impacto ambiental debe de considerar eso. Aquellos que están utilizando el impacto ambiental para regularizar tienen que considerar la operación y mantenimiento y el abandono. Y bueno, ya hay una, creo que en donde se precisa un poquito más del cierre y que ya damos qué artículo es el del cierre. Me voy a mover de lámina. ¿Hay algún comentario hasta el momento? Sin comentarios en el chat. Ok. Siguiendo el dibujito, ya vimos atribuciones, competencias federales o estatales, ya vimos actividades específicas, ya vimos cambios de uso de suelo en terrenos forestales, ya platicamos un poco sobre impacto ambiental y nos llegamos a que tenemos unidades de manejo ambiental en el interior de las minas. Y estas pueden ser de tipo forestal o pueden ser de manejo de patitos, así como pusieron en el dibujo,
o de fauna, y las unidades de manejo ambiental también tienen un plan de manejo. En ese plan de manejo se establecen responsables técnicos y la autoridad en función del uso de la unidad para aprovechamiento, conservación, no me acuerdo cuáles los otros dos conceptos, establecen condicionantes y esas condicionantes deben ser atendidas y debe existir un registro de que se están dando ellos. ¿Dónde se complica? Sobre todo se complica en las de tipo forestal, porque en donde es de fauna es más fácil identificar el número de crías, el número de decesos de los diferentes individuos, y eso es más fácil dejarlo documentado a través de los diversos reportes que tiene que presentar el responsable técnico. Se complica en la parte forestal porque no es tan fácil identificar cuántos individuos murieron y cómo se reprodujeron las diferentes especies. De tal manera que eso se complica, y a través de censos que se emiten por el responsable técnico, normalmente la autoridad lo valida. Pero unas que eran de inicio, digamos, las primeras, si fueron introducidas, pues las primeras son de las que se tiene un control mucho más preciso respecto de las otras. Entonces, nos hemos encontrado quienes tienen guacamayas, quienes tienen venados, quienes tienen, hablando de animales, hay águilas de diferentes tipos, en fin, hay varios tipos de unidades de manejo ambiental definidos, y también, insisto, en las forestales, ¿no? Ahí es donde más se nos complica. Ahorita voy a platicar un poquito más sobre el vivero porque hay que tomar en cuenta algunas cuestiones. Veo que se mueve allí el chat. ¿Hay algo, Fátima? No, es para la asistencia. Ok, bien. Esto es lo que voy a tocar de unidades de manejo ambiental. ¿Alguna duda sobre esto? Pues me voy a mover de canal. Sin comentarios en el chat. Muy bien. Me gustaría recibir un comentario sobre cómo vamos. Voy muy rápido, la estoy regando. Si alguien considera que estoy diciendo cosas inconsistentes, lo puede decir con toda confianza. Están mis compañeros que pueden ayudarlo. Vamos bien, está siendo oportuno lo que se está comentando, porque al final vamos a dejar un espacio con no más de 20 minutos para preguntas y respuestas en general, si es que salen. Por favor, si nos ayudan diciendo en el chat cómo vamos. Hay dos preguntas en el chat. Una es de Karen Michelle Ruiz Valencia. Pregunta, ¿cuándo deben de tener una UMA las empresas mineras? Si hay especies protegidas, se requiere demostrar la legal procedencia, y en su caso ahí debería establecerse una unidad de manejo ambiental. Si hay especies protegidas y no se demuestra la legal procedencia, se llama que hay que autodeclararse culpable con la autoridad, se hace un procedimiento sancionador, y la autoridad lo que hace es, pues ahora tú, en lugar de que, como no tiene la autoridad espacios para recibir esos ejemplares, pues les dice: te quedas con ellos y preséntame tu plan de manejo, pero después de un procedimiento sancionado. Pero si hay especies protegidas, deben de estar, especies protegidas me refiero en base a lo que está establecido en la norma 59. ¿Cuál es la otra, Fátima? Jesús Eduardo González pregunta, duda en cuanto a las sumas. ¿Qué pasa cuando la autoridad no te autoriza aprovechamiento extractivo? ¿Qué otra manera se puede considerar para liberar ejemplares de fauna? Hijo, no tenemos yo en lo particular no tengo una respuesta. Cuando no se autorizan ese tipo de cosas, obedecen más a posiciones
de la autoridad más que condiciones técnicas, porque puede llegar, pueden llegar condiciones en donde si no hay renovación de individuos o puede estar la unidad definida para una cantidad máxima de individuos y estar siendo sobrepasada. Y entonces necesitamos retirarlos para para no afectar a los demás. Desde el punto de vista técnico es bien válido. Este, de- yo no sé si a lo mejor recurriendo, se me ocurre en este momento, a lo mejor recurriendo a alguna, algún organismo colegiado, como pudiera ser una universidad o una ONG, que pudiese dar fe de que efectivamente se requiere y que para eso eh, se requiere el aprovechamiento extractivo, porque las unidades de manejo ambiental, tenemos que recordar que la unidad minera nace para hacer beneficio de minerales, no nace para tener unidades de manejo ambiental, ¿sí? O sea, su área de negocio no es tener unidades de manejo ambiental. Entonces, por eso se me ocurre en este momento que se pueda recurrir a un organismo colegiado en donde ese, desde el punto de vista técnico, dé su opinión y que diga, pues es que esto es lo que se tiene que hacer, no, no es para enriquecimiento de las personas o cosas de ese tipo, es porque lo requieren los individuos que habitan en esa unidad de manejo ambiental, y entonces a lo mejor sí decirle a la autoridad, bueno, a ver, ¿qué condiciones quieres que tenga yo de vigilancia por si las voy a retirar o voy a liberar en algún lugar o cosas de ese tipo? Yo creo, eso es lo que se me ocurre en este momento, pero insisto, es porque obedece más a las negaciones de la autoridad, obedecen más a posiciones políticas que a posiciones técnicas. Eso es lo que se me ocurre. No sé si dentro de de los asistentes que están en la reunión o de mis compañeros se les ocurre alguna otra idea o bien hayan tenido alguna experiencia para ese tipo de cosas. Dejamos abierto y ya nada más, por ejemplo, velo, porfa, ¿no? Fátima. Sí, tenemos un comentario, creo que es independiente. Mencionan a Adalberto Márquez Vadillo. Dice, también está la opción de reubicación. Ujú. Y hay otra pregunta, Diamantina Hernández, únicamente aplica para las especies sujetas a alguna categoría de riesgo en cuanto a la declaración de una UMA. La última no entendí si es pregunta o es una aportación. Es pregunta. La pregunta es que si las sumas solamente son para especies sujetas en alguna categoría de riesgo. Eh, no, en el estricto sentido, no. Las unidades de manejo ambiental o sea, la Ley General de Vida Silvestre establece que si vamos a tomar cierto tipo de vegetación de un lugar y nos lo vamos a llevar a otro, en el estricto sentido también deberíamos de tener autorización y tendríamos que tener una unidad de manejo ambiental. Así está establecido en la ley, pero no está funcionando de esa manera, ¿sí? Lo que la autoridad ha estado definiendo, sobre todo a nivel federal, es si está dentro del listado de la norma 59, requiere una UMA. Si no está y es digamos, está regulado por la ley forestal, eh, perdón, de la ley de vida silvestre, pues no se están moviendo. Pero en el estricto sentido sí debería todo ello derivar en hacer una UMA. No sé si es clara la respuesta a esta y, y el ingeniero González que hizo la otra pregunta, pues no sé si más o menos en algo le sirvió el comentario y si no, si anotamos aquí, ingeniero, si hay alguna otra opción. Nos comprometemos a buscar alguna posible alternativa. Si no la encontramos, pues, y bueno, y notificárselas a todos los asistentes de la plática, a notificárselas por correo electrónico. Nada más tú anótalo, ¿no, Fátima? Para que no se nos pele, por favor. Sí, así es. A mí me gustaría aportar respecto a la pregunta de que si únicamente aplica para las especies sujetas a alguna categoría de riesgo.
En la ley de vida silvestre menciona que cuando se hacen actividades de conservación se debe de dar aviso para que se integre al sistema. Ya cuando se realizan actividades de conservación y también de aprovechamiento, se realiza el registro completo de la comunidad de manejo. Y dentro de estas actividades de aprovechamiento pueden ser con fines tanto de restauración, con fines comerciales y se establece un listado largo. Entonces, eso podría aportar a considerar si se debe o no establecer como tal la unidad de manejo o solamente es necesario presentar el aviso para que se integren al sistema. Muy bien, gracias. Ya no hay comentarios, mencionan que todo está claro. Bien, entonces nos movemos a la parte del plan de cierre, que ya mencioné algunas cuestiones en impacto ambiental. Les decía que hubo unas modificaciones 2023, si no mal recuerdo, o 2022, en donde ya se establece para el plan de cierre, ya es una obligación de las empresas definidas en la ley de minería. Aquí está el artículo 162, que ya tiene que establecerse un plan de cierre en mina. La verdad es que muchos países ya lo tenían y México ya se había tardado. Y en la ley del equilibrio ecológico establecen que debe haber un vehículo financiero, o sea, esto se refiere a una garantía o a los fondos que aseguren que se van a tener los recursos suficientes para hacer el cierre de la unidad. Y se habla ya que se tiene que presentar y debe ser autorizada un programa de restauración, cierre y poscierre de minas. Entendiendo como programa de restauración la intención es llevarla lo más posible a las condiciones originales. Y el poscierre implica el seguimiento durante los años que se consideren pertinentes desde el punto de vista técnico, que pueden ser 5, 10 o 20 años, o hay, dependiendo de las actividades que se estén realizando, pueden ser el seguimiento en el poscierre de más años, ¿no? Entonces, y el programa de restauración es pues tratar, perdón por la expresión, tratar de dejarlo lo más bonito, lo más parecido a como cuando estaba, cuando llegamos a la unidad, ¿sí? Entonces, esto ya está definido en la ley, esto es obligado a partir de las nuevas concesiones que se emitieron en 2022, 2023, insisto, no, ahorita se me fue el dato. A ver si me puedes ayudar, Fátima, de qué año es las modificaciones. 2023. ¿23? Sí. Ah, gracias. Entonces, 2023, a partir de eso, todas las concesiones mineras deberán cumplir con estos puntos. Las empresas que digamos que no les era, cuando se les otorgó la concesión minera no existían estos artículos. Algunos sabemos que se han metido en amparo, otros sabemos que han dicho, bueno, pues como todavía tengo 30 años de vida de la mina, lo puedo hacer. Otros nos hemos encontrado que dijeron, de todas maneras, yo ya lo presenté, en fin, pero antes era, digamos, como que era si no voluntario, era petición de la autoridad a través de las resoluciones de impacto ambiental, pero ahorita lo que queremos comentarles es que ya es una obligación hacerlo y hay empresas muy especializadas que se van a hacer plan de cierre. Hablando de plan de cierre, lo ideal es tener la información para, para que ese vehículo financiero no sea tan grande, lo más adecuado es ir haciendo el proceso de cierre durante la vida útil de la mina, porque en la vida útil de la mina es cuando hay el dinero, es cuando hay el flujo de efectivo para poder realizar las diversas actividades y que el cierre sea gradual. De otra manera, si no se hace el cierre y se deja todo al final, pues el proceso la etapa de cierre puede ser complicada y siempre se va a enfrentar a la falta de disponibilidad de recursos, porque una cosa es lo que se planea y otra cosa es cómo se van ejecutando las actividades. Entonces, como sugerencia, los que están en el proceso de minería vayan haciendo cierre gradual, cierre parcial en función de que ya se determine que haya áreas o actividades que ya no se van a desarrollar. Insisto, porque la fuente de ingresos
está activa, es cuando hay el dinero para poder realizar las actividades. Esto es, no sé qué, bueno. Siguiendo el planito con el que hablábamos, ya hablamos de atribuciones federales, actividades específicas en las diferentes normatividades, el cambio de uso de suelo, ya hablamos de impacto ambiental, ya hablamos de las unidades de manejo ambiental, ya hablamos del plan de cierre y otras cosas que lo pusimos ahí este, como puntos que consideramos de interés, ¿no? Que hemos visto, compra y uso de madera. La madera, hay quien utiliza madera para la fortificación del desarrollo minero. Hay quien compra madera para embarcar cierto tipo de productos. Entonces, la madera debe de tener una legal procedencia. Si la empresa está adquiriendo madera para poder realizar ciertas actividades, esa compra de madera debe de estar acreditada a través de las remisiones forestales. Si la madera que está llegando a la unidad proviene como parte del embalaje de compra de productos químicos o de aditivos o cosas así, lo recomendable es que en las facturas de la compra del servicio o del producto se establezca que se incluye madera. La verdad es muy complicado que cada una de las tarimas o de los embalajes tenga su trazabilidad a una remisión forestal. Eso es muy complicado. Pero si sí se está adquiriendo la madera específicamente para eso sí se le puede pedir al proveedor que haga referencia a la remisión forestal que en su momento, si se van a comprar, por ejemplo, 30 metros cúbicos de madera, esos 30 metros cúbicos tienen que estar asociados a remisiones forestales y ahí sí decir, esta remisión forestal la avaló 50 metros cúbicos, bueno, pues 30 se vinieron para acá. ¿Sí? No es función de la auditoría ambiental confirmar si el que proveyó la madera está cumpliendo con ello, pero por lo menos el auditado, que en este caso sería la unidad minera, sí tiene documentado cómo lo está haciendo. La otra es, bueno, y si el uso de madera es, si se va a hacer si tenemos que hacer un cambio de uso de suelo y vamos a tener madera como resultado de eso debe ser informado a través de los reportes para poder utilizar esa madera. Y también tiene que estar como parte de las condicionantes establecidas ahí de la autorización. No se va a decir, pues ya me sobró esta y la vendo o la regalo o algo. También se tienen que tener los registros para ello. Rescate y reubicación de especies. Sobre todo en los cambios de uso de suelo, bueno, también en impacto ambiental, hay que mover especies que tienen cierta categoría de protección en la norma, o bien que por el interés de la propia empresa necesita ser rescatada y reubicada. Hay técnicas de rescate y de reubicación, no somos expertos en eso, pero hay empresas sí muy especializadas en donde tiene que tomarse en cuenta hasta, por lo que me han comentado los expertos, tiene que tomarse hasta en cuenta la condición del año en la que se rescata, el grado o el nivel o la cara en la que le pega el sol al individuo, hablando de especies forestales. Y bueno, aquellos que son son capturados, pues que sean liberados en lugares con características similares a su hábitat de origen. Jardines séricos. Hay quien forma, bueno, se ha dado mucho y porque se ven bonitos por cuestiones estéticas, hay quien forma jardines séricos. Esos jardines séricos, cuando se desarrollan, esos son jardines hechos a través de, pues sí, cactáceas, esa es la palabra, jardines séricos como tal. Y entonces,
Se tiene que tener evidencia y trazabilidad de dónde proviene cada una de las especies o de los individuos que conforman el jardín. ¿Sí? Ya les mencionaba que es complicado ver cuando se van reproduciendo con qué tanto provienen de origen y demás, pero se vale tener jardines éricos, nada más hay que tenerlos con registros adecuados. Otras cuestiones que tenemos que ver son las vigencias de garantías, es decir, se les piden garantías o fianzas para procesos de cambios de uso de suelo, para estudios de impacto ambiental, y se dice que cada año se tienen que renovar o actualizar en función mientras esté viva o el proceso. El no tener una garantía o tenerlas, nosotros como auditores llegamos a ver si tienes este proyecto de impacto ambiental, y aquí te piden una garantía. ¿Cuál es la garantía que la soporta? La garantía tiene que estar vigente y tiene que ser específica al proyecto. No es una garantía que hable por el desarrollo de toda la unidad, como pudiese ser, como de tal manera que no se confunda con la garantía que se pide por ser una empresa de alto riesgo o por ser una empresa de generadora o de gran generador de residuos peligrosos. Son garantías específicas que hablan sobre el proyecto en particular y que deben de estar vigentes. Hemos encontrado que esas garantías no están vigentes en ocasiones y por ley hay que tener cuidado porque es motivo de la cancelación del proyecto. Entonces, a veces se atora por cuestiones administrativas, pero lo conveniente es que sí se tenga una administración de esas garantías de tal manera que siempre se tenga disponible pues la vigente. Viveros. Muchas unidades desarrollan viveros para actividades que les han solicitado a través de los estudios de impacto ambiental, principalmente. Y generalmente son especies de la región, pero nos hemos encontrado que en ocasiones son especies que están en régimen de protección y que a veces se puede comprar la semilla, tiene que ser una semilla autorizada, o se tiene que tener el permiso de recolecta para la semilla, y en función de eso hay que utilizarlo para los viveros. Hemos encontrado, como les decía, que hemos encontrado clientes que tienen viveros con especies protegidas sin tener una autorización, en este caso, pues ya para conservación como unidad de manejo ambiental. Ayer me estabas comentando algo, Fátima, que estuvimos viendo el tema de viveros. Si lo puedes mencionar, por favor. Sí, claro. Mencionábamos que cuando en un vivero se reproducen especies bajo algún estatus de la NOM 059, la ley se establece muy claramente que requieren tanto la autorización para el aprovechamiento, en este caso de semillas o de ciertas partes, y también requieren realizar el registro del plan de aprovechamiento. Eh, Surgía la duda si como tal el vivero tendría que estar registrado como una unidad de manejo ambiental. Y si bien en la ley no queda establecido de forma muy clara, tampoco está o tampoco hay un párrafo con lo cual se puede excluir y podamos decir que no. Y bueno, de acuerdo con ciertas experiencias, las personas mencionan que igual ellos consideran, los encargados de los viveros, que sí se tiene que realizar el registro. Sin embargo, en la práctica generalmente no se realiza, al menos de que el vivero tenga fines comerciales más que de restauración o de conservación. Pero como les comentaba, no en la normatividad como tal, no hay forma de que podamos excluir en su totalidad que no deban de estar registrados como una unidad de manejo. Muy bien, Fátima. Gracias. Y bueno, el otro punto que tendríamos que comentar en el rubro de otros son los polígonos de las concesiones mineras. Ya les había comentado que aunque no es incluso lo que nos dijo la Profepa de que revisáramos las concesiones mineras, fue antes de que saliera publicada estas modificaciones a la ley. Entonces, las concesiones mineras en su momento se otorgaban diciendo, sí, se autoriza para el beneficio de oro y plata, y se decía, y aquello que se derive de su aprovechamiento, ¿sale? Ya en este momento eso no está aquí.
pero lo que les queremos decir es que si la concesión minera, la nueva concesión minera, se va a establecer solamente por los materiales en específico que se declaren. Y, estábamos platicando de manera interna entre nosotros en ese momento y decíamos, bueno, si yo quiero obtener oro y plata y eso es lo que tengo y declaro 3 o 4 minerales más que puedo obtener, todo lo que no declare se supone que se le queda al gobierno y no se puede hacer uso de ello. Antes en las concesiones, pues resultaba que nos habíamos encontrado un estrato pues, con cierta cantidad de minerales que podíamos aprovechar y era válido que lo tomara la empresa y comercializara. Ya en este momento entendemos que no somos expertos en la ley de minería, pero eso es lo que llegamos a interpretar en su caso como auditores ambientales. Las concesiones ya en este momento están restringidos a 30 años, las iniciales eran creo que por 50 años y ya ahorita 30 y solamente se puede prorrogar una vez por 25 años. ¿Qué significa? Que si una mina nueva se genera en este momento, a lo mejor pues su tiempo máximo de aprovechamiento van a ser, de acuerdo a ese artículo, solamente 55 años y después de ahí, pues no sé, a menos de que haya unas modificaciones posteriores y ya, pero hasta ahorita digamos que los tiempos de la mina han sido definidos por ley. Y bueno, también se dice que todas las autorizaciones se tienen que estar y se establece un plazo máximo para que se notifiquen a las autoridades correspondientes. ¿Sí? Esto es lo que queríamos comentar en el rubro de otros. Me voy a mover a la parte de, creo que de buenas prácticas y nos quedarían pendientes 2, buenas prácticas y no conformidades. ¿Alguna duda hasta el momento? No, esa vez se metió de todo, de las 5 hectáreas. ¿No? ¿Me sigo, Fátima? Hay una pregunta de Mirna Cedillo, dice, si se cuenta con un vivero para almacenar especies por 3 meses, en espera de la temporada de lluvia para reforestación, ¿se requieren permisos? Pero otra vez, porque yo no la veo en el chat, pero bueno, quise verlo. Ah, sí. Si se cuenta con un vivero para almacenar especies por 3 meses, en espera de la temporada de lluvia, ¿se requieren permisos? No lo sé, hay cosas, yo creo que lo que generalmente a veces nuestros clientes nos preguntan, que qué se tiene que hacer, mi sugerencia es que se avise. Generalmente decimos, no hagamos cosas que parezcan malas. Todo se puede, nada más hay que avisar. Entonces, yo creo que es preferible que ustedes notifiquen. Si no tenemos registrado que tenga que ser, bueno, más bien, hay 2 posiciones que se pueden asumir. Una, decir no está en la ley y de ahí no movernos con lo que puede implicar con la autoridad en su caso de una visita o una posición en particular de la autoridad y decir, pues no está en la ley y dile cómo le hago. Y la otra es demostrar o mostrar una buena disposición y decir, oye, pues tengo esto 3 meses, yo no identifico que tenga que generar algún trámite, dime si lo tengo que hacer. Generalmente la autoridad va a contestar que no o no va a contestar, pero ya no los pueden acusar si es que llegasen a tener o alguna denuncia o alguna visita, ya no los pueden acusar de que ustedes están actuando con dolo, porque ustedes están siendo transparentes y pueden avisar. Yo creo que no hay nada en específico en la ley que diga que esos 3 meses sí que tenemos que avisar, pero creo que no se pierde nada si la empresa avisa. Pues aquí estimo que voy a guardar voy a almacenar estas especies durante 3 meses. Dime si necesito hacer algo. Creo que no quita mucho y al contrario abre mucho la posición de la industria hacia la autoridad. ¿Sí? No sé si eso
atienda el comentario, pero yo no identifico algo. No sé si alguno de los compañeros que están y de los asistentes que están identifique algún requerimiento. Bueno, menciona que son especies compradas y se cuenta con los recibos de compra. Ah, sí, Y Eduardo Chan dice, depende de la especie, como dicen los biólogos. sí, sí, sí. Sí, bueno, lo importante es tener, si son especies compradas, tener la evidencia de la legal procedencia, ¿no? Y ya, eso es sobre todo. Y que bueno, y el que lo vendió, pues evidentemente está autorizado para ello, ¿verdad? Bien, me muevo entonces al siguiente punto. Las principales no conformidades que encontramos, ya las he ido mencionando a lo largo de la plática. Y bueno, polígonos rebasados a través de, ya sea en cambios de uso de suelo o lo que comentamos que no coinciden con las autorizaciones de impacto ambiental, eh, o, o donde han realizado actividades, por ejemplo, de exploración y que no se presentaron los informes correspondientes. Informes para el caso de impacto ambiental, hay condicionantes que no se presentan o que no se cumplen o no están la totalidad de las condicionantes atendidas, asumiendo a veces que, como se dice, pues tú preséntalo al fin que ni lo ven. No, está bien. Nada más que hay que ser consciente de que si se presenta algo sin tener la suficiente evidencia, todas las cuestiones que se presentan a la autoridad se presume que se presentan de buena fe. Y si de buena fe se presenta algo como se dice vulgarmente para meter gol, pues puede ser más complicado el asunto. También hemos encontrado que pues se hacen actividades en donde no se tienen la autorización de cambio de uso de suelo, modificaciones en los procesos que no se notifican en la manifestación de impacto ambiental. Esto se da mucho porque como la industria minera se mueve muy rápido, hay actividades que se dicen, oye, pues tuvimos que construir unos almacenes más y ya, bueno, sí está dentro del polígono, no necesitas avisar. Las autorizaciones de impacto ambiental, ya sean a nivel federal o estatal, generalmente dicen cualquier modificación en lo aquí establecido, me tienes que notificar para saber si se tiene que hacer algún complementario de los estudios. Entonces, la obligación está de notificar a la autoridad. Entonces, lo más probable es que si son modificaciones pequeñas, no impliquen mayor punto. Evidentemente hay que soportar lo que ya están dentro de los polígonos y que están dentro de áreas afectadas y demás, pero hay que avisarlo, porque si no lo avisan, en el estricto sentido se puede tomar como que es una modificación que no ha sido notificada y por lo tanto la autoridad no está enterada de esas modificaciones. Mencioné que había garantías vencidas en función de los diferentes proyectos, con las implicaciones que esto lleva hacia la cancelación de los proyectos en específicos. Las condicionantes que no se cumplen, arriba mencionamos condicionantes que no, reportes que no se presentan o que no se presentaron durante varios años y ahora cómo le hacemos, pues preséntalos ahorita, de tal manera de que preséntalos ahorita y trata de poner información específica de aquel entonces. Y también hay condicionantes no cumplidas, sobre todo, bueno, que está puesto abajo, sobre todo que no todas las medidas de mitigación se reportan y se tienen controlados. Y la eficiencia de las medidas del sistema ambiental no están siendo evaluadas. Es decir, les decía que en su momento, a través de los estudios de impacto ambiental, se dicen, el consultor trata de decir cosas muy bonitas y decir, sí, vamos a tener tanta densidad de vegetación por cada metro cuadrado, o vamos a tener tantas especies por tanta hectáreas, o voy a tener aprovechamientos de agua, y eso no necesariamente coincide con lo que ya en la operación puede tener la unidad. Entonces, hay que ver muy bien si los valores de eficiencia, digo, los indicadores de eficiencia de las medidas
de tal manera que siempre hablen de un rango, no establezcan un valor en específico, porque el salirme del valor me implica que ya hay una desviación. Entonces, siempre manejar rangos de tal manera que se diga, pues depende de las fechas en las que estoy haciendo las medidas o de las que estoy levantando la información para ello. ¿Sí? Y finalmente nos vamos a pasar a la parte de buenas prácticas. ¿Qué hemos visto? Pues la verdad es que no hay la obligación de tener polígonos georreferenciados, ¿no? Pero en el proceso de auditoría ambiental ayuda mucho. Es decir, a ver, dime dónde tienes tu polígono georreferenciado, que lo pueda ver en el Google Earth, en el QGIS o algo así, de tal manera que sepamos en dónde está tu polígono y que lo podamos ver. Y de esa manera es más fácil hacer la sobreposición de planos que mencioné en este punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque de otra manera, o estos, ¿no? De otra manera, al no tener georreferenciado eso, no se trata de que el auditor ambiental haga una evaluación o un levantamiento. No, eso le corresponde a la autoridad determinar que ustedes están dentro de los polígonos y si la autoridad no lo tiene definido, pues la autoridad tendrá que levantarlo. Pero es una buena práctica que ustedes lo tengan, que la unidad minera lo tenga, porque eso permite tomar decisiones y saber cómo se va a administrar, en este caso, los recursos y cómo los recursos naturales y cómo la propia actividad minera no va a contradecir lo que está establecido en la legislación. E insisto, de inicio, cómo asegurar que los inversionistas y los accionistas no vean comprometido pues sí, su dinero en las acciones que se den. De tal manera que se cree conciencia en las diferentes áreas de la organización, que sepan las implicaciones que lleva al moverse de un polígono autorizado. ¿Sabes qué? Aquí no lo tenemos autorizado. Yo como a lo mejor, probablemente como área de medio ambiente, no tengo la autoridad para detenerte, pero sí aviso que si te paran, nos pueden parar el negocio. No nada más nos van a poner una multa, nos pueden parar el negocio. Y eso a medida de que se hace conciencia, sí las altas direcciones sí son más cautos con las decisiones que van tomando. También hemos visto que para hacer un cambio de uso de suelo, primero hay empresas que revisan primero si tienen uso del suelo. Bueno, si tienen la tenencia de la tierra, que le llaman. Tengo concesionado el terreno, tengo arrendado ese predio, ya sea o es de nosotros el terreno. Se llama el concepto es de tenencia de la tierra. Una vez que aseguro que lo tengo el cambio de uso de suelo forestal que requiera. Si lo tengo, ok. Ahora tengo estudio de impacto ambiental ahí para acorde a las actividades consistentes con las actividades que voy a realizar también. Y si aparte ese predio pues, no tiene problemas con la comunidad, ¿verdad? Porque pues, puede haber situaciones en donde tengo todas esas condicionantes, cumplo con todas esas condiciones, pero tengo un problema social. O sea, la comunidad no quiere que me mueva hacia allá y por una o simplemente el señor que está ahí no quiere mover a sus vacas, ¿verdad? Aunque ya haya arrendado el predio para uso minero. Entonces, hemos encontrado que el considerar esos 4 factores en eso, de hecho lo hemos mencionado como una fortaleza de esa organización en estos puntos. Y hemos identificado que también el tener agendas electrónicas de cumplimiento ayuda a identificar y administrar el cumplimiento. Como se derivan tantas obligaciones de cambios de uso de suelo, de impacto ambiental, de los diferentes proyectos, de las diferentes normas que les son aplicables, eso es imposible tenerlo en una agenda de papel. Entonces, y no todo va a ser realizado por la misma persona. Entonces, lo conveniente es tener de alguna manera una agenda electrónica que puede ser en Excel, en alguna plataforma de un tercero o lo que sea. Eso tenerlo con plazos, primero plazos de cumplimiento definidos por ley, de acuerdo a los requisitos o las autorizaciones, y las otras en donde se identifiquen plazos
pertinentes para iniciar la actividad. Por ejemplo, que me avise 6 meses antes o que me avise un año antes en función de que yo conozco cómo opera mi sistema de compras, mi sistema de concursos o lo que tenga que hacer, que me avise un año que a lo mejor tengo que hacer una modificación de impacto ambiental una vez que ya la alta dirección me dijo que dentro de 3 años se va a hacer eso. Bueno, pues entonces que me avise. O que me avise 2 meses antes que tengo que presentar un reporte de condicionantes de tal proyecto autorizado, ¿sí? O que me avise que ya concluyeron 5 años de mi estudio, bueno, voy a mezclar con estudio de riesgo, pero luego viene con impacto, y necesito revalidar si las condiciones son adecuadas o no, ¿sí? Siguen siendo vigentes o no. Ese tipo de cuestiones que se usa como si fuera un mantenimiento, asociémoslo a lo que lleva el mantenedor en sus equipos, que nos avise con tiempo cuánto tenemos que tener, ¿sí? Eso es en general lo que nosotros queríamos comentarles, compartirles y, y darles un poquito de lo que hemos visto en el desarrollo de estos años en la empresa. No sé si tengan algún comentario. Me gustaría recibir sus comentarios, cómo podemos mejorar. Normalmente vamos, esto ya lo habíamos hecho cuando estábamos en la pandemia, vamos a empezar a retomarlo otra vez con algunos temas que identificamos de interés para nuestros clientes, pero sí me gustaría saber, tener retroalimentación de ustedes, cómo están. Fátima les va a hacer llegar un formulario a sus correos electrónicos. Déjame ver. Fátima les va a hacer llegar a ver, es que no me gusta que me vean. Ahí me veo y se ve la pantalla. Fátima les va a hacer llegar un formulario para que nos den sus opiniones sobre este tipo de comentarios, pero sí me gustaría verlos. Díganme, por favor, qué les pareció el tema, qué temas dejamos de ver, qué temas podemos complementar y cómo se quedan después de esta plática, si son tan amables. ¿Ellos fueron? ¿No hay nadie? Hay dos preguntas en el chat. Ajá, Una de Manuel Hernández Ávila menciona ¿a qué se refiere cuando dice garantías? ajá. Las Y la garantías son perdón, voy de una por una. Las garantías se refiere a las fianzas que se piden para el desarrollo de un proyecto en específico. Es decir, esas fianzas deben ser renovadas cada año, cada 2 años, en función de cómo haya sido establecido. Y esas garantías, sí, son garantías. Esa es una garantía que tiene la autoridad de que las actividades de compensación van a ser realizadas por la empresa. No sé si es claro para el Inge que lo preguntó. ¿Cuál es la otra pregunta, Fátima? de Karen Michel, ¿algunas aplicaciones de agenda electrónica que nos pueda recomendar? Sí, hay varios proveedores de la industria. Hay unos canadienses, varios de los que están aquí. Ustedes estamos seguros que manejan varios de ellos. Les podemos mandar por correo un par de proveedores. Evidentemente no tenemos negocio con nadie de ellos. Entonces, nada más como para que lo tengan como una referencia. Pero lo importante es, ustedes mismos pueden construir una, ¿no? Lo importante es que primero identifiquen todos sus requisitos legales y los alimenten y en función de ello los vayan administrando. Y sobre todo que les avise oportunamente cuando se vencen, sobre todo requisitos o cuando hay que cumplir ciertos requisitos que llevan recursos y que llevan tiempo.
Bien, ¿hay alguna duda en particular? Y si no, con esto concluiríamos y pues bueno, ya les mandamos en su momento la liga de cómo quedó grabado esto para que si lo quieren ver, lo puedan ver creo a través de YouTube. Pero bueno, ya no me dijeron cómo se quedaron, ¿les sirvió o no les sirvió? Que hay varios conocidos, pero no, este, que me da gusto que hayan estado. Muchos de ellos los conocemos, a otros no. Pero bueno, estaremos en comunicación. Pues gracias, Inge, considerando que de repente el acceso a este tipo de charlas tiene costos y la verdad que qué bueno que hay bastante participación, veo bastantes personas conectadas, entonces muchísimas gracias por la iniciativa. Igual, digo, yo llegué un poco tarde porque hubo algunas cosas imprevistas acá, pero pues hay mucha retroalimentación, ¿no? De tener esto. Entonces, la verdad, gracias por esta iniciativa, un reconocimiento a su empresa y espero pues poder participar pues en otra que sea más o sea, que yo esté completamente toda la plática, ¿no? Para poder a lo mejor dar ahí alguna aportación. En esta ocasión me conecté un poco tarde, una disculpa por eso. O al contrario, Inge Chan, gracias. Y pues sí, seguimos en contacto. Gracias por sus comentarios, Inge Chan. Ojalá lo veamos pronto. ¿Alguien Sí, más gracias, que... espero que pronto. Ajá, bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Aquí Fátima está poniendo la liga del formulario. Ojalá nos ayuden a contestarlo, no les quita mucho tiempo y, y estamos a sus órdenes. Yo voy a permanecer aquí en la sesión unos 5 minutos más por si alguien tiene alguna duda, pero en principio sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego, ingeniera Sarina, que le vaya bien. Hasta luego, ingeniera Iris. Gracias, ingeniera Montserrat. Hasta luego, Gus. Hasta luego, Beatriz Ortiz. Al contrario, ingeniera Diamantina, gracias por unirse con nosotros. Seguiremos en contacto si nos lo permiten. Adiós, Erika. Inge Wong, hasta luego, que esté usted muy bien. Gracias por todo. Yo creo que ya dejas de grabar, ¿no? Fátima.